Stephanie, Jim. Vamos a hacer una revisión de lo que es electrocardiograma. Ya revisamos lo que era flebotomía, las preguntas que les di. Creo que cubre más del 80% de las preguntas que van a venir en el examen. Así que si las estudian y se preparan, van a contestar todo correcto. Ahora voy a dedicar esta plática de hoy y parte del jueves para revisar lo que es el electrocardiograma, lo más importante del electrocardiograma. Entonces, algunas preguntas que les van a salir o pueden salir, ya que las preguntas el ANCA las cambia, pero el material es bien genérico lo que les voy a dar. Así que va a ser básicamente lo que es pregunta y respuesta, que es una forma bien práctica de cubrir material de estudio. La primera pregunta, así cuando vaya haciendo la pregunta, si quiere contestar Stephanie y Jim, tienen el micrófono abierto y lo vamos discutiendo entre todos. La pregunta dice, un paciente que está con terapia de warfarina, se le instruye que evite comidas altas en vitamina K de manera consistente o se verá afectado su terapia. Ustedes, recuérdense que la educación en salud también comienza desde el medical assistant. Teniendo esto en cuenta, ¿qué comidas serían recomendables decirle al paciente que evite para que la vitamina K no esté muy presente en su dieta? Ahí les pongo unos ejemplos. Por ejemplo, la pregunta dice galletas, bizcocho, carne, cabbage, espárragos, queso o huevos. ¿Cuáles ustedes le dirían? Y ya les voy a explicar por qué la warfarina a veces les instruyen esto. Profe, pues yo Sí, no de alimentos así no recuerdo mucho, pero algo así como sería el beef, ¿no? Beef, ok, como la carne de res y el tocino, ¿verdad? ajá, Vamos a tomarnos un tiempito para repasar un poquito de esto. Y les voy a decir por qué. Por ejemplo, la warfarina, que nombre comercial del Coumadin, es muy usado para tratar problemas de tromboembolismo, ya sean tromboembolismos pulmonares, riesgos de embolismo por fibrilaciones atriales. Entonces, se ve mucho en las clínicas, pacientes de medicina interna, cardiología que están en Coumadin. sí, es un Entonces, anticoagulante oral. un anticoagulante, sí. Entonces, para hacer que el warfarina haga la sangre menos espesa, ¿verdad? Más ralita. Es importante que las personas observen un poco la dieta, ya que la vitamina K está en muchos alimentos. Recordemos que la vitamina K normalmente nos ayuda en la cascada de coagulación para que heridas no sangren mucho, riesgos de úlceras son menores y todo eso. Entonces, la warfarina trabaja, es como un antagonista de la vitamina K, haciendo que la sangre se coagule más lenta. Entonces, podemos decir que la vitamina K y la warfarina trabajan una contra la otra, o sea, un antagonismo, que ya lo explicamos en otra conversación. Así que cuando se tome warfarina es muy importante que algunas comidas se tomen poco. En este caso, la respuesta correcta, se la voy a pasar, es el espárrago. Pero aquí les puse a mano derecha que hay muchos alimentos que nosotros comemos todos los días y tal vez no nos percatamos que son ricos en vitamina K. Entonces, si alguien está ya en terapia de warfarina, tiene que poner un poquito de atención a estas comidas. Y acá, si ustedes ven, voy a irme con el puntero, lo veamos. Van a ver que hay, por ejemplo, el aguacate, manzanas verdes, uvas verdes, melón, kiwi, peras, artichoke, espárrago, brócoli, todo eso. Tienen alto contenido
vitamina K es frijoles verdes. Hay muchas cosas. Entonces, eso hay que decírselo. Así que entonces, si una persona quiere comenzar a comer este tipo de dieta, o sea, tampoco se le prohíbe que lo coma, pero si lo quiere comenzar a comer dietas ricas en vitamina K, tiene que hablar con su doctor, decirle que tiene que hablar con su doctor para que se vayan agregando a la dieta en forma segura, porque en ese caso la dosis de warfarina tiene que ser ajustada para que le haga el efecto terapéutico que el médico precisa en ese paciente. Entonces, hay que observar esto, ¿ok? Que la vitamina K, hay dieta que le puede interrumpir si alguien de repente se cambia un poquito más a la línea de ser no vegan, como le dicen, veganos, pero con tendencia a comer más vegetales que otras veces. Ahora, otra pregunta acá. Dice, las células del nodo SA o sinoatrial típicamente descargan latidos o disparos a un ritmo de 60 a 100 por minuto. ¿Es eso correcto o incorrecto? True. Correcto, ¿no? Sí, es correcto. Recordemos que el nodo SA o el marcapaso fisiológico es el rango que tenemos es de 60 a 100. Luego tenemos el nodo AB, que es un poquito más lento, que puede ir de 60 a 40. Y algunas células de Purkinje o el haz de His también nos pueden dar un poco de disparos, pero esos van bien lentos, pueden ir de 40 a 20. Entonces, a medida estos, estas células están inferiores en las cámaras, el rango de disparos son bien lentos. Entonces, el nodo SA en específico es de 60 a 100, correcto. ¿Son las células de marcapaso la energía eléctrica que mueve el corazón? ¿Es eso correcto o falso? Sí, es correcto. Es correcto. Recuérdense que las células de marcapaso están únicamente en las áreas de estos como botones que están adentro en las cámaras, que son los nodos. Fuera de los nodos tenemos ya lo que es el miocardio y ahí son células cardíacas que básicamente nos sirven para conducción. Tienen algunas características como de ser excitables, conducen energía y propagación es bien rápida, pero las células del miocardio en sí, ellas mismas no tienen la capacidad de generar un golpe eléctrico como son las células de marcapaso. Son dos cosas bien distintas. Hay, revisen la imagen que les he puesto aquí a mano derecha, en la parte superior, y centrémonos en este cuadro que acá las estoy haciendo un círculo con el. Entonces la pregunta dice, en el plano horizontal, que recuerden que el plano horizontal es el plano del tiempo, este cuadro pequeño mide 0.04 segundos en tiempo. Ese es el tiempo que en moverse esta distancia. ¿Es eso correcto o falso? No, es falso. Es falso. ¿Cuánto entonces mide este espacio acá, Stephanie? 0.02, ¿no? 0.02. 0. No, es 0.04. Este cuadrito pequeño es 0.04. Recuérdese que 5 cuadros pequeños en la franja horizontal nos hacen el 0.20 segundos, ¿verdad? 0.20 segundos. O Ya, sea, sí, sí. entonces este cuadro pequeño es 0.04. Aquí se los puse también. Esto es la parte horizontal. Si lo vemos en la parte así vertical, ya no es tiempo, sino es amplitud. Básicamente estamos hablando ya de otra cosa que sería electricidad, o sea, polaridad. Ya aquí cada espacio mide 1 milímetro y cada milímetro es el equivalente a 0.1 minivolts. Entonces ya aquí un cuadro grande, viéndolo para arriba, acá, así como lo estamos viendo acá,
0.5 millivolts y 2 grandes, ese sería 1 millivolt. En la parte horizontal, cada cuadro grande es 0.20 segundos y cada cuadro pequeñito, este es el 0.04. Creo que esto es lo que vamos de ver, pero tiene relación con la pregunta. Entonces, el cuadro grande, entonces, ¿cuánto dijimos que mide? Mide 0.20. 0.20. Es Sí, correcto, ¿verdad? Sí, es correcto. correcto. Entonces, si ponemos 5 de estos juntos, ¿cuánto nos da en tiempo? Pongo yo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto sería en tiempo en ese caso? Si pongo 5 cuadros grandes, la franja horizontal. 1 minuto. Un segundo. Ah, no, 1 segundo. Eso, perdón. 1 segundo. Ajá. Recuérdense que sería ya un segundo, ¿verdad? 15 cuadros pequeños o 25 cuadros pequeños, el equivalente a un segundo. 5 cuadros grandes. Un segundo. Acá lo tenemos otra vez. Correcto. Un cuadro grande, 0.20, 5, un segundo. Ahora veamos la imagen de nuevo. Recuérdense que la imagen del electrocardiograma básicamente nos está dando una actividad eléctrica que refleja qué está pasando a nivel celular en el corazón. Entonces dijimos la P, el QRS, el T, pero también tenemos intervalos. Hay un intervalo PR que ya lo vamos a ver, otro intervalo ST. Entonces, en este caso, la pregunta dice, revisemos la imagen acá, dice, la estructura que se llama atrio ventricular sería esta, ¿verdad? La de arriba. Está encargada de enlentecer la conducción, dándonos una pausa de fracciones de segundo. ¿Es eso correcto o es falso? No, es falso. Es falso. ¿Por qué es falso? Porque allí es donde comienza. Se Ajá. supone que ella es la que inicia el Eh, proceso. sí. ¿Y dónde es que sucede lo que estamos diciendo aquí, que se enlentece la conducción? Cuando pasa de allí pasa de aurícula a ventrículo hacia abajo. Allí En esta zona. en ese Acá. intervalo, ajá, en esa zona. Sí. Ajá. Va, yo lo que les puse acá, básicamente les puse una media verdad, porque le puse la estructura atrioventricular, pero le señalé en el corazón le señalé el nodo, el, el atrio ventricular, ¿verdad? Y acá les estoy señalando la zona de la pausa. Pero es importante recordar que la pausa se da en el electrocardiograma después de que la onda P finaliza acá, el atrio terminó de conducir acá y la pausa se da en este espacio. Pero Stephanie, cuando usted me contestó que era falso, usted me dijo que esta zona de acá es la que comienza, ¿verdad? ¿Cómo se llama este nodo que está acá? Que lo tengo acá. Sinoatrial, ¿no? Ajá. Sino Ajá. atrial, y yo le puse acá AB, ¿verdad? Atrio ventricular. Sí. Entonces es correcto, ahora que lo estamos reanalizando, ¿es correcto o es falso lo que me dijo? ¿Corrige la respuesta o está bien lo que me dijo? Bueno, realmente está dentro del área de que está diciendo allí, porque es aurículo ventricular. Es en ese Sí. intervalo. O Entonces, sea, sí ¿falso o sería, verdadero? no sería correcto. Ajá, ¿verdad? Sí, Sí, entonces cuando ya porque hacemos como o una, sea, todavía está en ese lugar. O sea, porque está sí, cuando hablando hacemos un poco de atrioventricular. atrioventricular, cuando hacemos un poco de disección en la pregunta, vemos que entonces ya estamos viendo que es verdadero, ¿verdad? Este espacio que está acá, sí es el atrio ventricular y es ahí donde se lentece un milisegundo, que sería donde está la flecha mostrando acá.
Por eso acá la línea se hace isoeléctrica antes de volver a tener una deflexión hacia abajo, que ya sería que comienza la depolarización ventricular. Ahora otra pregunta. Dice, si la onda Q está presente, ¿es siempre positiva, negativa o isoeléctrica? La onda Q. Ya de la... ¿Para dónde Es esperamos que la onda negativa, ¿cierto? Es negativa porque es ya va hacia negativa? abajo. Ajá, Sí, sí, es negativa. En el electrocardiograma tenemos ajá. solamente dos ondas que son negativas y aquí se las puse yo en un círculo rojo, que sería la onda Q y la onda S. Las otras tres, que serían la P, la R y la T, serían ondas positivas porque la deflexión es hacia arriba. Entonces sería P, R y T positivas y Q y S serían negativas. Entonces la onda Q, si está presente, siempre va a ser hacia abajo, hacia lo negativo. Ahora, en relación al complejo QRS, dice, ¿qué características ustedes que ven acá podrían decir que el QRS cumple? Si es normal, por supuesto. Dice, el QRS normal consiste de tres formas de onda. Tiene una amplitud de 5 a 15 milímetros. Ocurre antes del intervalo PR o tiene una duración de 0.06 a 0.12. Bueno, veamos entonces. Profe, Veamos sería cómo. que la primera, no, pero es que tiene diferente, no tiene dos, sino tiene tres, ¿no? Tres. Tiene tres. Bueno, si tiene tres, descartamos esta. Sí, pero esa de 5 a 15 no, una amplitud, es que eso, Va, La correcta es usualmente el la complejo. duración. El complejo QRS casi siempre es bien angosto y esperamos que si nos están diciendo que la duración es de 0.06 a 0.12, nos están diciendo que puede ser máximo tres cajitas pequeñas o una y media pequeña. Entonces, casi siempre es así. El QRS es angosto, puede ser muy alto y puede ser hasta llegar hasta 30. Por eso no cumple esta, porque aquí dice de 5 a 15 y el QRS usualmente a veces es bien grande hacia arriba y puede tener hasta 30 milímetros, entonces descartamos esta. Y dice ocurre antes del intervalo PR. Si ustedes ven acá, ocurre después del intervalo PR, que sería el PR, o tenemos el QRS. Entonces la única que cumple es esta. Y ahí nos está diciendo que puede ser 1,5 cuadro pequeño hasta un máximo de 3 cuadros pequeños, que sería 0.12 segundos. Ahora vamos a ver acá. Dice, usando la secuencia, el método de la secuencia, para determinar la frecuencia cardíaca, 6 cuadros grandes equivalen a cuántos latidos por minuto. 6 cuadros grandes. Entonces tenemos acá, tenemos
Recuérdense que cuando sacamos frecuencia cardíaca, tenemos que ponerle atención a estas zonas del QRS, que sería la R. A Entonces, esa se le pondría que si 300, 150, ¿no? acá pues sería nuestro inicio y este sería nuestro final, ¿verdad? Entonces tenemos inicio y final para tener un intervalo de R a R, así más o menos. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. 6. Pero Ajá, que nos están diciendo que la secuencia es el método que usemos. Está correcto lo que me está diciendo. Entonces, siempre, usted me dijo 300, ¿verdad? El 300, 300 ajá, iría ahí, 150, 100, 75, 60 y 50. 60 y 50. Entonces nos cae esta punta del R entre el 60 y el 50. Entonces, para redondear más o menos, que hay 5 rayitas entre estos dos, podemos decir que le damos un valor casi de 2 a cada. Entonces sería como Ajá, 52 más o menos, ¿verdad? correcto. Entonces, ahí nos sale bien. ¿Ve? 300, 150, 100, 75, 60, 50 y un poquito antes, 62 por acá más o menos. Entonces, esa sería la frecuencia usando el método de la secuencia del 300, 150. Tengan en cuenta esto porque se lo van a preguntar, les van a preguntar frecuencia usando este método y ya vamos a practicar el otro método. Ahora practiquemos este otro. Dice, bueno, este también dice de la secuencia, método de la secuencia. Si ustedes pueden ver, ya no estamos hablando de 6, sino que solamente de 2. Profe, pero ahí tengo como una duda. ¿Sí? Ah, no, ya, 52. Ok, Sí, porque recuérdense que ajá, la puntita esta quedó entre el 60 y el 50. Entonces aquí ok. sería 52, 54, Sí, 56, listo. 58, 60, Ajá, ¿ok? sí. Ok. Ujú. Entonces vámonos a esta otra, que aquí lo vemos que ya estamos hablando de espacios más cerca. Entonces nuevamente tomamos este R con este, pongamos este caso. Entonces tenemos acá, aquí y aquí. Entonces vamos a usar siempre la misma secuencia del 300, 150. ¿Cuánto le daría a usted, Stephanie, a esto? ¿Cuánto por minuto? Recuerde que acá estaba el 300, que está bien cerquita. 300, 150 y Por acá. 100, ¿no? Acá el 100, sí. Y ese serían 100, 100, ¿cómo es? 150 este, ¿no? Entonces serían 140. Por ahí, ¿verdad? Es como No, 140, oh sí, 130, sí, más o 130, menos. ajá, algo así. Entonces, ajá, estaríamos hablando de una taquicardia. Las ondas se ven normales, vemos una P, QRS del angosto, una T, una P, o sea, hay una morfología del electro sinusal. Entonces podemos decir que es una taquicardia sinusal porque está arriba de 50, de 100. Entonces, ajá, es correcto. Más o menos pues, ahí andaríamos, ¿verdad? Más o menos entre el 130, 135, por ahí 40, por ahí. Entonces sí es una frecuencia rápida. Pero ahora veamos esta otra pregunta que dice, ¿cuál es la frecuencia cardíaca en este paciente? Tiene 37 cuadros pequeños entre los intervalos R. Nuevamente, aquí tenemos un intervalo R. Aquí tenemos otro intervalo R. ¿De dónde sacamos este 37? Contemos. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7. 7 por 5, 35. Y tenemos un pedacito más por acá, tal un vez 36, poquito. por Ajá, ahí, ¿verdad? ¿Cuánto sí. nos sale entonces usando el método de 1500? Sería 1500 37. entre 37, ¿no? Oh my God.
Serían como 40, 40 Como ca- puntos. Sí, bueno, correcto, así es. 40. Si ustedes ven, también acá la morfología del electro se ve normal. Tenemos una onda P, un QRS angosto, básicamente, una morfología de T bien. Lo único que está es bien separado, o sea, una bradicardia Sí, sinusal, ¿verdad? Una sinusbradicardia. Bien lento, pero con morfología normal. Ahora, este otro que está separado. acá. Este también vamos a utilizar el método del 1500 y tenemos nuevamente, ubicamos el R acá y tenemos 1, 2, 3, 4, sería 20, 21, 22, por ahí 23, 22, 23 cuadros pequeños. ¿Cuál sería la frecuencia en este caso? La La 65, profe. 65, sí. Ajá, Entonces decimos que es un ritmo normal porque hemos estado diciendo que de 60 a 100 sería el ajá. ritmo normal, entonces sería un ritmo normal, o sea, frecuencia normal en cuanto a latidos por minuto. Lo único que nos da un poquito de hallazgo son estas zonas de acá, que lo vamos a ver más adelante. O sea, la frecuencia cardíaca es de 65, pero estamos viendo como que hay dos P acá. Tiene una, ajá. Entonces eso tiene nombre, ya lo vamos a ver más adelante, de qué se trata esta imágenes que nos dan acá, como se recuerdan dijimos de dientes de serrucho. Ajá, Ya lo vamos a ver más adelante para como ponerle una nombre disritmia. si hay una disritmia atrial, ya le vamos a poner el nombre y el apellido más adelantito. Ahora, otra pregunta dice, ustedes deben de contar qué para obtener la frecuencia cardíaca atrial del atrio. ¿Qué tienen que contar? QRS, el intervalo PR, paroxismos o ondas P. La P, ondas P. Ondas P. Sí, casi no se usa a propósito, se usa más contar Rs acá, pero está descrito que si usted cuenta P a P, como lo puse acá, usted puede sacar la frecuencia cardíaca atrial. Se puede hacer. Y esto se llama PP. Se puede hacer. Está descrito. En este caso yo lo hice y había 22 cuadros pequeños y utilizando el método del 1500 salía más o menos a 68 frecuencia cardíaca por minuto. Entonces, si vemos la forma del electro, tenemos P, QRS angostos, T, una morfología normal, podemos decir que es un ritmo normal, porque está entre 60 y 100, no es ni bradicardia ni taquicardia, y la morfología del electro se ve bastante normal. O sea, sería un electro normal esto. Sí, la onda P. Ahora, la otra pregunta dice, ¿qué contaría usted si lo que quiere es obtener una frecuencia ventricular? El intervalo PR, el complejo QRS, paroxismos o el intervalo RR. Sería el Si es RR. sí, el RR. Recuérdense que acá, este es el mismo electro que les acabo de poner hace un momento. R, R. Lo ideal es que el R coincida con una línea de la cuadrícula de los electrones. Si ustedes ven, hicimos el cálculo usando el P y ahora lo usamos usando el R y en los dos nos da 22 cuadritos pequeños, o el equivalente a 68 latidos por minuto. Entonces vemos que en este caso es un ritmo regular
Y aún usando los dos tipos de mediciones, atriales y ventriculares, nos da lo mismo. O sea, es un ritmo normal, morfología del electro normal, y las frecuencias están iguales, 68 por minuto. Entonces, acá utilizamos el intervalo RR y en el otro utilizamos el P. Ahora, vamos a hacer una, como hicimos en lo de flebotomía, se recuerdan que era como más o menos hacer un match entre lo que tenemos a mano izquierda, que sería el ABC, tratar de poner esas letras en estos espacios, a ver cómo los ubicamos. Veamos el A, que dice, ¿cuál es? A sería la P wave. Wave, La ponemos acá, ¿verdad? O sea, acá sería Ajá. la A, que sería la depolarización del atrio. Ya usamos este. Ahora nos queda la B. Dice, ¿cuál representa la depolarización ventricular? Ventricular. Sería la T, ¿no? La T de polarización. Ya. Depolarización sería cuando se contrae el ventrículo. Ajá. ¿Sería Ah, acá? no. No, ya va, profe. No, sería el QRS, ¿no? Pues acá, Ajá, URS. Y ya nos queda solamente este para acá. La ajá. repolarización. La repolarización. Sí, recuerden que me voy a adelantar un poquito acá para tener en la mira. Entonces, la onda P representa la contracción del atrio o de la aurícula acá de polarización. Luego tenemos la onda, el complejo QRS que representa la depolarización ventricular. Y la onda T sería la repolarización o dilatación del ventrículo. Entonces, estas son las ondas principales que nos dan algún tipo de información. P, QRS y T. Luego tenemos la onda R, que dijimos que era un punto muy importante que lo utilizamos para frecuencia, ritmo y otros. Veamos este ahora. Dice, ¿cuál intervalo de estas que ven acá, de todos estos? Tenemos una onda Ajá. P, QRS, la T, el intervalo PR, el intervalo ST. Tenemos otro intervalo QT. Dice, ¿cuál de los intervalos muestra el tiempo que toma el impulso del atrio o de la aurícula hacia el ventrículo? De la aurícula al ventrículo. Sí. ¿Cuál de ellos? Sería el QT, ¿no? Este, QT, el P de la aurícula al ventrículo. Sí, yo creo. ¿No? que veamos. Es Oh my God. el PR. Lo que sucede es que el QT ya estamos mezclando contracción y dilatación, Ajá. pero no toma en cuenta la zona atrial, porque llega hasta Ah, acá. claro, porque es atria. Ah, ya, Sí. sí. Entonces, el que nos da el mensaje del tiempo que tarda es el PR. Y si ustedes ven acá, a mano derecha, en la parte superior, van a ver que inicialmente el nodo SA acá envía la actividad a la aurícula derecha y luego se mueve a la izquierda y dijimos que tenía un momento de pausa, que sería esta zona de acá, aquí, que en el electro sería por acá, y luego ya se mueve a la zona de las de His, continúa acá, y ya ahí arribó al ventrículo,
Y lo que faltaría acá es que se disemine y se depolarice el ventrículo. Pero ese tiempo que toma desde que sale de aquí hasta que llega a esta zona, ese sería el intervalo PR. Ese es el intervalo que nos interesa, el PR. Tanto es así que lo medimos, es una de las mediciones que tomamos para el análisis del electro. Recuérdense los 5 parámetros, ya lo vamos a hablar. Ahora tenemos otra pregunta que dice, ¿cuál intervalo muestra la repolarización del ventrículo? La repolarización. Sería el segmento ST, la onda T, el intervalo PR o el QT. Recordemos que el PR, que lo acabamos de mencionar y dijimos que era otra cosa, lo voy a marcar que no, para que nos queden solamente 3 ya, el ST, el T o el QT, intervalo. Ya son solamente 3 cosas las que tenemos en la Sería mente. el ST. La repolarización del ventrículo, el ST. La repolarización así neta es la onda T. Ah, es la T, claro. Entonces, la Es onda solamente T la T. No. más o menos sería en este espacio, acá. Esa es básicamente lo que está diciendo acá es que el ventrículo se está dilatando. Entonces, recuérdese que la depolarización y repolarización de un tiempo, de un ciclo, va más o menos así como lo voy a dibujar, así va. Sí. Llega a una meseta y luego viene para abajo de nuevo. Así más o menos. Entonces esta zona de acá sería la depolarización y aquí sería la repolarización. Acá sería más o menos a más o menos 70, por ahí. El umbral lo alcanzamos a menos 55 y aquí podemos alcanzar un máximo de hasta 35 positivo por acá. ¿Sí? Y luego ya empieza la repolarización que va de regreso hacia lo negativo. Puede ser que llegue otra vez a menos 70 o puede llegar hasta menos 85, que sería una hiper repolarización. ¿Ah? No siempre pasa, pero después vuelve a hacer otra vez lo mismo. Esos son los ciclos de polarización y repolarización. Entonces, la onda T más es esta zona de acá y es la repolarización del ventrículo. Ahora, vamos a ver, refrescar un poquito la memoria en cuanto a la posición de los electrodos. Entonces, estos electrodos que les pongo acá a mano derecha, vengo desde el 1 hasta el 6. Dice B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Entonces, hagamos un match de los electrodos con las posiciones donde los pondría. Comencemos, por ejemplo, ¿dónde pondríamos el B1? De estas opciones que están acá. Para, para, para empezar, recordemos que todo comienza en el cuarto espacio intercostal y en esa zona solamente colocamos 2. Sería el B1 está el E. B1 es el E porque está a la derecha. Ajá. A la derecha. Entonces, este que está a la izquierda sería el Sería el B2. B2. Ajá. B2. Ahora, ¿dónde pongo el B3?
y B4. Between sería el B3. Sería ese between, ese el de Sí, B2 este, y ¿verdad? B3. Ajá, Ajá. ajá. Sí, aquí sería este. Ajá. Entonces ahora viene el B4, que sería intercostal espacio. No. El B4, Sería en el intercostal, sería el A, ¿no? el A. Sí, Sí, porque el 5 es el F y el 6 es el que dice la axila. Ah, sí. mira, Y axila. acá sería el, ¿cuál nos va quedando? El Dijimos, D. aquí está. Ajá. El L, ok. Y el D. El D, eso. Sí, así es correcto. Entonces, vámonos a la imagen que nos va a ayudar un poquito en la parte visual. Y si ustedes ven acá tenemos el 1, el 2, el 3 y el cuarto espacio. Luego saltamos al quinto. Básicamente eso nos ayuda. Tenemos el cuarto espacio intercostal al lado derecho, el B1, lo que ustedes dijeron, B2 al izquierdo. Luego tenemos la línea clavicular media, quinto espacio, el B4, entre el 2 y el 4 ponemos el 3. Luego tenemos el de la línea media axilar y el quinto espacio intercostal, y entre él y el 4 ponemos el 5. Entonces, ya acá tenemos los 6 espacios, los 6 electrodos del pecho o precordiales que necesitamos poner para un electrocardiograma. O sea, estos electrodos se llaman chest o precordio. Los dos nombres son correctos, precordiales o de pecho o tórax, chest. Ahora les voy a hacer una pregunta práctica de lo que acabamos de ver. Dice, a ustedes les dicen que el electrodo B4 se desprendió y necesita ser reposicionado. ¿Dónde lo van a colocar? Ahí les doy cuatro opciones. Les pregunto ahora, ¿dónde lo van a colocar? Si les dijeron el B4 se cayó, se destrabó, tiene que ir a poner otro. ¿Dónde lo pone? Ya antes de que usted llegue del paciente, ya va pensando dónde lo va a poner, porque ya le dijeron cuál fue el que se cayó, el B4. ¿Cuál sería la respuesta correcta ahí, los que están ahí? Sería el A. La B, profe. ¿Cuál? La B. La B. Sí, ese sería. Y vamos a verlo de nuevo. Otra imagen. Si alguien ya les dice cuál es, ustedes en la mente tienen que ya guardar una fotografía y más o menos tener una idea. Oh, se cayó el que está en tal lugar. Y ya directamente. Solamente sería, recuerden la línea clavicular media en el quinto espacio intercostal. Entonces acá tenemos el B4. Ahora, vamos a ponernos un poco más en practicidad. Recordemos que el electrocardiograma, dijimos que era como una cámara fotográfica. ¿Se recuerdan que les dije que era como tomarse una foto, pero Sí. de diferentes lados? Sería como que usted se ponga viendo a tres cámaras. La primera que le da la vista anterior, otra que está un poco a la izquierda de su perfil y otra que está un poquito a la derecha de su perfil. Entonces, ahí tiene su rostro de tres vistas. Entonces, una cámara ve cosas que la otra no ve, y si usted las pone en una sola foto tridimensional, entonces ya agarra la imagen de su rostro. Más o menos así nos da el electro, una vista del corazón en la parte lateral, anterior e inferior. Entonces, sabiendo cuáles son los leads que nos dan la información, podemos tener una vista y tener una percepción de decir, oh, esto está pasando en tal lugar.
La parte anterior, lateral, inferior. Ya teniendo eso en mente, yo les pregunto, ¿cuáles ustedes consideran que son leads laterales? ¿El 1, el 2 o el 3? ¿Cuál les daría la vista del corazón lateral? Yo le pongo, hagamos, por ejemplo, digamos que este es el corazón. Y este es el lado izquierdo. Y este es el lado derecho. Y esta es la parte inferior. Yo les pregunto, ¿cuáles son los laterales? Sería el B, la opción 2, profe. La opción 2, veamos. Entonces tenemos la opción 2 que me dice usted que, por ejemplo, tenemos el B5 y B6. Solamente con tener eso ya más o menos nos da una idea que puede ser ese, ¿verdad? Porque dijimos que Ajá. el B5 y el B6 están un poquito hacia la axila Ah, lateral, correcto. lateral. Y ya vamos a enterarnos hoy por qué estos dos también están en ese grupo. Si tenemos las vistas, serían, la que usted me dijo es correcta. Tenemos la B5 y B6 que en el electro, si usted tiene un electrocardiograma en una sola hoja, se verían así, más o menos. Le pone el 1, 2, 3, ABR, ABL y ABF. Y luego viene el B1, B2, B3, se va para arriba, 4, 5 y 6. Entonces, tenemos cualquier vista acá y acá son de laterales. Luego tenemos los inferiores, que serían estos los que están en color morado acá. 2, Correcto. 3 y ABF. Y luego tenemos las vistas anteriores o septales, que serían de la pared interventricular, el septo, B1 y B2. Y tenemos una parte Uy, anterior, un poquito lateral, sería B3 y B4. Entonces, está correcto así como me dijo. Ahora, recién lo moví, a ver si tenemos un poquito de memoria fresquita. ¿Cuáles serían los considerados inferiores? Inferiores. sería oh, la opción 3, La opción 3. ¿no? ¿Segura? ¿Pondría B, dinero ahí? inferior. Bueno, bueno, Inferiores. Stephanie, anda bien, anda bien. Le voy a decir por qué. Porque si usted ve acá, en ninguna de las vistas inferiores toman en cuenta las precordiales. Y si usted ve un número precordial, que sería del B1 al B6, casi que puede eliminar esas respuestas. Acá le aquí así. Y ya puede decir, aunque no esté segura, ya con estas opciones usted ya descartó 3 y ya le queda la única. Dice, bueno, esa tiene que ser porque no hay otra salida. Y si nos vamos ya a la foto de las zonas, vamos a ver que las zonas inferiores nos dan el lead 2, el lead 3 y el Correcto. ABF. Entonces ahí, sin mucho análisis, usted ya descartó 3 y con ello ya le quedó la respuesta correcta. Entonces, ¿por qué nos interesa saber todo esto antes de ir al receso? Porque cualquier hallazgo en estas zonas nos dice el lugar donde puede estar, por ejemplo, un infarto, si es anterior, anteroseptal, lateral o inferior. Entonces es muy importante conocer estas caras para tener una idea cuando ya nos vengan preguntas prácticas, que se las voy a hacer regresando del receso, dónde están los hallazgos de probables infartos. Entonces, si gusta, hacemos una pausa en este momento. Sí, cómo no, profesor.
Entramos una pausa. Karina entró. Karina, ¿cómo está? Veo que entró ahora.